¿Por qué estoy de gala? Porque tenemos en particular que hoy, 2 de mayo, es el día del docente de UTN. Este día se conmemora en virtud de el fallecimiento de Juan Sábato, quien fue rector de la UTN entre los años 1964 y 1966 y posteriormente fue profesor emérito de nuestra casa de estudios. Entonces, como les decía, es el día del docente universitario de la Universidad Tecnológica Nacional por resolución número 153/92. Hoy más que nunca es fundamental revalorizar la función del docente en estos tiempos que de alguna manera son difíciles, ejercen un sacrificio inmenso, pero qué más, tanto placer, tanta felicidad que nuestros estudiantes puedan seguir capacitándose y nosotros con esta vocación docente seguir trabajando para reconfortarnos y para esta actividad que tanta felicidad nos aporta. Otra comunicación así generalista es que ha hecho la facultad un comunicado institucional respecto a las evaluaciones. Sabemos que desde el minuto cero estamos dando clases, pero ahora ya hace hincapié a los exámenes finales. Los exámenes finales, en caso que los estudiantes adeuden hasta dos exámenes finales, en este caso sería proyecto final de carrera y alguna otra para recibirse, entonces en estos casos es que la facultad dispuso la posibilidad de que lo puedan realizar para que se reciban. Sin ir más lejos, la semana pasada, el jueves pasado 30 de abril, se recibieron 3 ingenieros mecánicos, se les tomó de manera virtual y con calificaciones de 10, 9 y 8 respectivamente. Fue una experiencia muy, pero muy interesante y muy rica. La semana próxima, el 8 de mayo, lo va a hacer también con un estudiante que va a rendir el examen de proyecto final del Departamento de Ingeniería en Electrónica. Ya tenemos comunicación y de hecho está participando el director de Departamento de Ingeniería Industrial, el ingeniero Guillermo Balbano, en donde también Industrial va a dar inicio a este tipo de actividad, dando respuesta a las necesidades de los estudiantes. Principalmente es eso. La UTN, como siempre, se ha caracterizado dando respuesta a las necesidades de los estudiantes, en este caso la necesidad de poder recibirse. Esto es lo más significativo y hemos dispuesto de todas las herramientas tecnológicas para que lo puedan hacer. Últimas dos comunicaciones que ya ha compartido el ingeniero Bengochea, es el canal con todas las capacitaciones en YouTube. Pueden ingresar, suscribirse, darle like, siempre me gusta, eso es importante. Y así como seguiremos haciendo estas capacitaciones y las iremos subiendo. La UTN es siempre a la vanguardia, eso es lo más importante. Bueno, y sigo de gala porque quiero presentar, entonces como les decía, tenemos el enorme orgullo y honor de presentar para esta capacitación Aprendizaje Invertido en la Virtualidad al magíster ingeniero Uriel Kuckerman, quien expondrá sobre el aprendizaje invertido, Flip Learning, metodología que promueve el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. En esta charla se analizará cómo aplicar esta metodología en la virtualidad, haciendo más provechoso el tiempo de interacción con los estudiantes mediado por las tecnologías. Una breve reseña, un resumen del magíster ingeniero Uriel Kuckerman. Ingeniero electrónico de la UTN Buenos Aires, orgullo. Máster en Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor e investigador y director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la UTN Buenos Aires, Research Professor de la Universidad de Nuevo México, presidente de la sección argentina de IHIP, International Society for Engineering Pedagogy, director asociado en Innova High Education, expresidente de la International Federation of Engineering Education Societies, IFES,
profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma de la República del Perú, IOM Distinguished Educator Award y SHIP International Engineering Education Award de Austria. Lo más significativo es que tenemos el honor de contarlo en el plantel docente también de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Y antes de dejarlo, obviamente, con todos nosotros, también quiero hacer significativo la participación, el nivel de participantes y el nivel de cada uno de nosotros que está participando. Casos destacados somos todos docentes, funcionarios, consejeros de nuestra querida y amada universidad. También destacado del Departamento de Electrónica, Industrial, Ciencias Básicas, Mecánica, tenemos al doctor Ricardo Armentano, entre los que están asistiendo a esta conferencia. Muchísimas gracias por participar y los dejamos con Uriel Kukeman. Gracias. Bueno, gracias Andrés. Demasiada presentación para los que me conocen, que son muchos de los que están ahí presentes, alcanza con Uriel. Así que un gusto estar acá compartiendo con ustedes algo de la experiencia que venimos haciendo. Así que sin mucha más presentación, directamente voy a ir a poner el PowerPoint para que lo podamos ir viendo entre todos. Y desde ya, siéntanse libres de interrumpirme o de preguntarme lo que fuera en cualquier momento, para hacer esto un poco más interactivo. Tenía intención de hacer salas, breakout rooms, como se llaman, salas separadas para armar grupos de conversación, pero mi computadora se tildó en el intento, cosa que suele pasar, y entonces tuve que cambiar de planes sobre la marcha. Pero en todo caso, creo que esto viene bien para tenerlo presente, ¿no? Que a veces el plan mejor armado puede fallar y siempre hay que tener un plan B para salir al ruedo. Así que vamos a ir de lleno al tema, pero sí tengan preparado el celular a mano o la misma computadora, porque en varias oportunidades les voy a pedir que participen como para hacer esto un poco más interactivo. Para ir empezando, una primera cuestión importante que me parece que debe... Perdón, Sí. Discúlpame, una consulta. ¿El Sí. material que estás proyectando lo Sí. subís a alguna parte, lo vamos a disponer Sí, claro, claro. Como siempre, primero que se está grabando esto, pero además le voy a mandar el PowerPoint a Andrés para que lo comparta con todos ustedes desde ya. Sí, sí. Excelente, gracias. Sí, sí. Bueno, decía entonces, una primera cuestión importante a tener en cuenta en toda esta movida en la que estamos involucrados a raíz de la emergencia, es tener en cuenta que nuestros cursos habituales, en donde tenemos, digamos, en el aula, con nuestros alumnos, con nosotros al frente, etcétera, no se trata en esta ocasión y en esta situación en la que estamos de replicar las experiencias de aprendizaje del aula tradicional en un ambiente virtual. Se ha dicho en otras palabras, no se trata de hacer lo mismo que hacíamos en clase a través de la computadora. En cambio, lo que deberíamos tratar de encontrar son, y es lo que estamos haciendo, las herramientas tecnológicas que nos van a permitir adaptarnos a las estrategias que utilizamos en nuestras clases presenciales para involucrarnos y conectarnos con nuestros estudiantes en el entorno en línea de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. Yo quiero creer, y si no, les invito a que lo hagan después, que vieron el video que junto con la invitación, en realidad eran 3 videitos cortitos, que se envió junto con la invitación, como para tener una noción previa de lo que es el aprendizaje invertido, pero básicamente, para decirlo en 2 palabras, lo que propone el aprendizaje invertido es
que algunas de las actividades que se hacen en la facultad, en el aula, se hagan en la casa, las hagan los estudiantes en la casa, y a la inversa, algunas de las actividades que habitualmente se hacen en la casa, se hagan en el aula. Ahora, lo importante no es una mera cuestión de trasladar, digamos, las actividades de un ambiente a otro, sino de cambiar de una modalidad pasiva, de una modalidad de transmisión, de una modalidad en la cual el profesor es digamos, donde la actividad está centrada en el profesor, a un enfoque más centrado en el estudiante. Así, la idea es promover un aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Creo que esto, quienes han participado de algunas capacitaciones anteriores conmigo, me lo han escuchado decir muchas veces. Así podemos proponer trabajos en grupos, trabajos de investigación, de colaboración, participación en el aula, etc. Ahora bien, en un escenario tradicional, lo que solía ocurrir, lo que suele ocurrir, es que tenemos una clase en el aula, mayormente expositiva en muchos casos, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los casos son así, y al ritmo del profesor, o sea, nosotros vamos dando clase y los estudiantes nos van escuchando. Y después les damos algunas actividades para que hagan, en general, en solitario, pero que las hacen ahí sí al ritmo del alumno. Ejercicios, resolución de problemas, etc. ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora? Llegó el virus y la pandemia, y entonces esa parte que hacíamos en el aula ya no la podemos hacer más en el aula. Y entonces lo que tenemos ahora es un modelo muy parecido, en muchos casos, insisto, salvo honrosas excepciones, como por ejemplo la charla que dieron los colegas de análisis hoy más temprano, salvo, digo, esas excepciones, lo que cambiamos es que en vez de ser la clase en el aula expositiva, ahora la clase es por videoconferencia, replicando el modelo centrado en el profesor, que es lo que estamos tratando de evitar. Con el agravante de que ahora los alumnos ni siquiera están todos juntos en un mismo aula, sino que están cada uno en su casa. O sea que ahora estamos todos solos, conectados a través de la pantalla, pero todos solos. Entonces, antes de seguir con esta presentación, yo quisiera utilizar una herramienta que muchos de ustedes conocen y deben estar utilizando ya, que es el Mentimeter, y les voy a pedir que accedan a esta plataforma, ya sea utilizando la web, el www.menti.com, con el código que se indica en pantalla, 528093, o si quieren directamente pueden levantar con el celular, tomando el QR, y acceder de esa manera para ir respondiendo a esta pregunta que les hago aquí. En promedio, y tengan en cuenta que esto es anónimo, con lo cual pueden responder libremente, que no va a haber ningún tipo de señalamiento, ¿no? ¿Qué porcentaje del tiempo con los alumnos lo dedican a hablar ustedes? Vamos a esperar un ratito, aquí ya veo que hay uno conectado, ahora hay 3, y a medida que se vayan conectando vamos a ir viendo los resultados. Ya tenemos 11 que van conectando, vamos a esperar, en la sala había más de 40 personas, así que vamos a esperar que se conecten todos y vayan haciendo llegar sus respuestas. ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Qué porcentaje era? ¿Qué porcentaje del tiempo con los alumnos lo dedican a hablar ustedes? ¿Qué parte de la clase es dictar clase, digamos? Bueno, ya hay 26, 28, vamos a ir viendo los resultados. Bastante, ¿no? Pueden seguir respondiendo, ahí va a aparecer el resultado, pero casi el 70%, lo cual no es para nada sorprendente. De hecho, contaba con ese tipo de respuesta. La mayor parte del tiempo lo dedicamos a hablar nosotros, a dar clase, a explicar temas. Y este es el gran desafío, porque esto sigue demostrando
que en general nuestro modelo educativo privilegia la transmisión del conocimiento, ¿no? Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, voy a avanzar, gracias a todos por participar, voy a ir avanzando con lo que quería mostrar aquí, ya está bien claro. Por eso digo que lo importante es promover un aprendizaje activo y centrado en el estudiante, tanto en el aula como a distancia. O sea, este cambio lo venimos promoviendo hace mucho, y la clave de esta nueva modalidad, que no es nueva, pero que digamos para muchos es nueva y que nos ha sido de alguna manera impuesta por la situación actual, también deberíamos tratar de implementarla de una manera en la cual el aprendizaje sea activo y centrado en el estudiante. Y más adelante les voy a dar algunas pistas y algunas ideas de cómo poder hacerlo, ¿no? En la modalidad a distancia, los estudiantes pueden interactuar con el contenido, con otros estudiantes y con el profesor. Existen estos tres modos de interacción. Y también existen diferentes momentos en esa interacción, antes, durante y después del momento del encuentro. Cuando tenemos en cuenta estas opciones, entonces, de vuelta aparece este concepto que ya mencioné antes, y es que lo importante es... Bueno, a ver si puedo... Ahí se me había parado la presentación. Lo importante es que las actividades de mayor nivel cognitivo se hagan con el profesor presente, ya sea en el aula cuando estamos en la situación habitual o en la videoconferencia cuando, como ahora, estamos haciendo esta comunicación. ¿Cuáles son actividades de mayor nivel cognitivo? Bueno, muchas, pero solo como ejemplo, digamos, aquellas que involucran la creación, la evaluación, la explicación, la justificación, todas que requieren un mayor nivel de pensamiento, un mayor nivel de compromiso de los estudiantes. Por otro lado, tenemos las actividades de menor nivel cognitivo, que son las que deberíamos dejar para que los estudiantes hagan cuando están solos, cuando están desconectados, que pueden ser identificar, reconocer, registrar, resolver, aquellas cosas que requieren un menor nivel de pensamiento, que requieren un menor nivel de acompañamiento de sus compañeros y nuestro, de los profesores. Entonces aquí les voy a plantear una pregunta que a los que han participado de algún taller previo ya saben cómo viene la mano y cuál es el sentido de la pregunta, pero de todas formas les pido a todos los que puedan que la respondan, que es esta. ¿Qué es más importante? ¿Lo que ustedes enseñan o lo que los estudiantes aprenden? Entonces, les pido nuevamente que accedan al Menti. Si ya lo tenían abierto, simplemente ahora ya les aparece la segunda pregunta y vamos enseguida a ver esos resultados. Bueno, vamos a ir viendo los resultados. Bueno, bien. Se ve que hay muchos que ya sabían cuál era la respuesta correcta. Claro, para mí al menos, esto en los talleres previos que hemos hecho, solían aparecer respuestas de los dos tipos, ¿no? Porque algunos decían, bueno, pero si no les enseñamos nosotros, ¿qué van a aprender, no? Y en realidad lo que terminábamos concluyendo era que la pregunta está mal hecha de alguna manera, porque la pregunta correcta es, si los estudiantes no aprenden, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo nosotros, no? Pero bueno, como sea que hayamos llegado a ese resultado, acá veo que hay unanimidad, que lo importante es lo que los estudiantes aprenden, eso indica con más fuerza todavía que lo que tenemos que implementar es un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, pensando en qué queremos que aprendan y cómo hacemos para que aprendan eso que queremos que aprendan, que parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, ya para ir un poco a ideas concretas y a alineamientos que les permitan a ustedes organizar estas actividades utilizando el aprendizaje invertido. Primero, lo que yo les sugiero es crear una lista breve, pero completa, de lo que quiero que mis estudiantes aprendan, lo que se llaman, en la jerga técnica, resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan?
Y a veces uno puede decir, bueno, yo solo quiero que aprendan una cosa en esta clase. Bueno, es muy probable que eso que quiero que aprendan se pueda desglosar, se pueda desarmar, digamos así, en varios pasos, ¿no? Entonces, lo que hago es ordenar esos resultados de aprendizaje, esas cosas que quiero que aprendan, de acuerdo al grado de complejidad cognitiva. Digamos, de lo más fácil a lo más difícil, para decirlo de alguna manera sencilla. Una vez que he hecho ese orden, entonces diseño las actividades para el encuentro sincrónico. Cuando teníamos el aula, habríamos dicho el aula presencial, habríamos dicho para el encuentro personal, cara a cara, pero ahora decimos para el encuentro sincrónico, pensando en desarrollar en ese momento, en el encuentro sincrónico, los resultados de aprendizaje de mayor nivel cognitivo, aquellas cosas que requieren de estar con los compañeros, de estar con el profesor, etc. Luego, diseño cuáles son las actividades que les voy a pedir que hagan antes del encuentro sincrónico. Si necesitan leer algo, si necesitan ver un video, si necesitan preparar un texto, no sé, lo que fuera, cada uno sabrá de qué se trata en su materia, qué actividades tienen que hacer previamente. Y después, qué actividades tienen que hacer posteriormente para reforzar la comprensión e incorporación de los conceptos vistos. Teniendo en cuenta, insisto, este concepto me parece muy importante, teniendo en cuenta que tengo que dejar las actividades de mayor nivel cognitivo para el encuentro presencial, para el encuentro sincrónico, y las actividades de menor nivel cognitivo ya sea para antes o para después. Entonces, una herramienta, digamos, que puede resultar útil para organizar esto es esta tablita sencilla que yo armé, en donde tenemos en las columnas los 3 tipos de interacción con el contenido, con otros estudiantes y con el profesor, y los momentos, antes, durante y después. Cuando uno pone una tabla pareciera que tengo que llenar todos los cuadraditos. No necesariamente, puede que no siempre haya actividades interacciones de los 3 tipos para los 3 momentos, pero es un buen organizador para ver qué actividades voy a hacer en cada momento con cada una de las interacciones posibles, ¿no? Eso es un buen organizador para preparar la clase. Ahora bien, algunos estarán diciendo, bueno, pero concretamente, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de actividad puedo hacer? ¿Qué significa interacción con el contenido antes o durante? ¿Qué significa? Bueno, etcétera. Entonces, no quería dejar de incluir aquí algunos ejemplos concretos que les puedan servir a ustedes de ayuda para cuando planifiquen estas actividades. Vamos a empezar, por ejemplo, con interacción con el contenido antes del encuentro. Aquí estamos hablando en esa tablita, vuelvo a la tablita anterior, en el contenido, estamos ahora en la primera celda, interacción con el contenido antes del encuentro. Entonces, ¿qué tipo de actividades podría hacer? Por ejemplo, pedirles que lean un texto y que escriban un resumen de ese texto. Lo pueden hacer si queremos usar herramientas tecnológicas y que después eventualmente nosotros lo podamos ver, podemos hacer que lo hagan en Word o en Google Docs, por ejemplo. Leer un texto y luego hacer una presentación breve con los temas más importantes, en vez de hacer un Word, hacer un PowerPoint, o con algún producto similar, el de presentaciones de Google sería lo mismo, bueno, lo que fuera, Prezi, lo que fuera. Ver un video, bueno, yo hoy les pedí a ustedes que vieran un video, como les dije, tenía pensado armar una primera instancia donde íbamos a compartir en grupos lo que habíamos visto del video, pero como les dije, me falló la computadora y no pude hacerlo, pero digamos, el problema fue en parte que yo no sabía cuántos iban a participar ni quiénes eran, con lo cual no podía asignar previamente los espacios, pero en nuestro curso sabemos cuántos alumnos tenemos, sabemos sus nombres, tenemos sus direcciones de mail, por lo cual lo podemos preparar mejor previamente. Y decía, un video, si es interactivo, mejor todavía. Hay herramientas como Edpuzzle, mi profesora de inglés ya me estaría retando porque dije puzzle y se dice puzzle, pero bueno, al margen de eso,
Si a alguien le interesa ver cómo hacer esto, hay un video que yo preparé, un tutorial, uno de varios tutoriales que armé y que están en el sitio web del centro del CIE, del Centro de Investigación e Innovación Educativa, donde se explica cómo hacer un video interactivo, y eso es muy útil porque además nos permite tener feedback, nos permite saber si realmente lo vieron, si lo entendieron, porque se intercalan preguntas y podemos ver si respondieron correctamente o no las preguntas. Pedirles, por ejemplo, que hagan un mapa conceptual en base a un tema visto. Para eso también hay herramientas muy interesantes como Coggle o CMap Tools. En fin, y a ustedes seguramente les ocurrirán otras actividades. Ahí tenemos varios tipos de actividades que les podemos pedir a los alumnos que hagan, que implican una interacción con el contenido y que deberían hacer o podrían hacer antes del encuentro. Acá tenemos otro caso, interacción con el contenido después del encuentro. Entonces allí lo que podemos proponerles es que completen una encuesta para verificar la comprensión de un determinado tema que hemos explicado. Podemos usar la encuesta de Moodle, podemos usar el Kahoot que explicaron y mostraron y comentaron en la charla de más temprano hoy. Podemos usar Google Forms. Realizar un trabajo de investigación en Internet sobre el tema que hemos explicado, realizar simulaciones o laboratorios remotos en línea para diferentes temáticas y en diferentes asignaturas. Hay diferentes recursos que se pueden buscar en Internet, o pedirle a los alumnos que ellos preparen un video sobre los temas que vieron. Este es un recurso muy, muy valioso, en principio porque es un lenguaje, el video, que en general, los jóvenes manejan mucho, manejan muy bien. Y además porque permite hacer una elaboración sobre los temas. Cuando hay que hacer un video uno necesita pensar qué voy a poner en el video, qué voy a decir, y de ese modo están de alguna manera volviendo sobre el contenido y revisando y valorando lo que han aprendido. Si, por ejemplo, en otra situación hablamos de interacción entre los estudiantes, la interacción entre los estudiantes puede ocurrir antes, durante o después del encuentro. En cualquiera de esas situaciones podemos armar discusiones o resoluciones en grupos o aprendizaje entre pares. Para eso se puede usar justamente estas breakout sessions que hoy se me colgaron, pero que planificándolo con más tiempo y preparación funcionan correctamente. Al final igual les voy a comentar cómo hacerlo, como para los que no tengan esa idea, para que tengan una noción de cómo hacerlo. Usar Slack. Slack es una herramienta de comunicación muy útil. En la charla más temprano decían que la usan como adicional. En mi caso la uso central, porque me permite una comunicación muy dinámica con los estudiantes, puedo armar grupos, puedo ver lo que los alumnos están haciendo en cada grupo, etcétera, ¿no? Realmente a mí me resulta muy, muy útil. Que hagan presentaciones grupales. Si las hacen en el aula, muchos de nosotros les hacemos hacer presentaciones grupales, también las pueden hacer a través de estos medios. Evaluación entre pares. Este es un elemento que muy pocas veces incluimos y que es muy interesante. Y Moodle, por ejemplo, tiene uno de los recursos que se llama Taller, está en el campus nuestro, que permite armar evaluación entre pares. También hay herramientas de terceros, por ejemplo, PeerGrade, que son herramientas freemium, o sea, tienen una parte gratis y otra parte pro para la que hay que pagar, pero se puede usar la parte gratis, como con Slack, por ejemplo. Decía, o si no, el recurso Taller de Moodle, que permite que los estudiantes se evalúen entre sí, que hagan autoevaluación y evaluación de pares. Y eso también sirve mucho para promover el aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Que desarrollen proyectos grupales, que hagan análisis interactivo de textos. En muchas de nuestras asignaturas son más asignaturas prácticas, no hay tanto texto para leer, pero en otras hay textos para leer. Y, por ejemplo, hay una herramienta también gratuita que se llama Perusall, que permite que los estudiantes interactúen entre sí a partir de un texto. O sea, tienen un texto en pantalla y pueden hacer comentarios, preguntas entre ellos, se pueden responder. Nosotros, obviamente, como docentes también podemos participar. Son algunas de las
tantas herramientas que hay y de las tantas posibilidades que hay. Para ir terminando, no pretendo cubrir aquí todas las posibilidades, pero vamos a hablar de la interacción con el profesor, con nosotros también. Obviamente puede ocurrir antes, durante o después. Entonces podemos interactuar con los estudiantes sobre el contenido del curso a través de foros o plataformas de comunicación, de vuelta, los foros de Moodle, el Slack, lo que fuera. Podemos proporcionar, y yo diría que más que podemos, deberíamos proporcionar comentarios detallados sobre las tareas que hacen los alumnos, no simplemente calificarlos con una nota, sino darles algún feedback que les permita ver si lo han hecho bien, cómo lo hacen, cómo lo pueden mejorar, organizar reuniones para discutir proyectos y tareas. Bueno, nosotros tenemos nuestras clases de consulta. ¿Por qué no podemos hacer clases de consulta ahora vía internet con este tipo de recursos? Claro, no queremos que nos estén llamando ni haciendo preguntas todos los días a cualquier hora, como probablemente a muchos nos está ocurriendo, pero podemos decir, bueno, tal día, en tal horario, hacemos una clase de consulta y la hacemos por este medio. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la limitación para hacerlo? Bueno, podría seguir contándoles otras posibilidades, pero creo que usted ya se entiende lo que les estoy intentando comentar, y además seguramente ustedes deben tener de su propia experiencia algunas otras ideas para aportar. Vamos a dejar en todo caso tiempo al final para que podamos promover algún tipo de diálogo en este escenario. Ahora, un tema para recordar en cualquier situación, ya sea cuando estemos de vuelta en la normalidad, que ojalá sea pronto, o ahora en esta situación, que es importante esta soledad versus acompañamiento. Es importante y ahora mucho más, que los estudiantes se sientan acompañados, que sientan que nosotros estamos con ellos, que estamos atentos a lo que les pasa, que estamos ahí para responder las dudas que tengan. Esto es importante en la presencialidad, pero es mucho más importante ahora. Y lo otro, de lo cual también hablaban en la charla más temprano, de la evaluación formativa, de la evaluación del proceso, de la evaluación continua. Ya veremos cómo las normas de la facultad, de la universidad, nos habilitan para que este tipo de evaluación sea válida para la calificación, para la acreditación. Pero mientras tanto, me parece que esta es una herramienta que no debiéramos menospreciar, mejor dicho, debiéramos valorizar mucho, ¿no? La evaluación permanente, la evaluación de todos los elementos que integran el aprendizaje. Porque sabemos, todos lo sabemos bien, que el parcial o el final es una herramienta de evaluación muy limitada y muy restringida a un determinado momento y a una determinada situación. Bueno, entonces para ir terminando y para no extenderme demasiado y habilitar un espacio al diálogo, les pregunto a todos los que manejen, que supongo que serán la mayoría, ¿qué les pasó la primera vez que intentaron conducir un auto? Seguramente, no hace falta que empiecen a responder, seguramente la primera vez se les ahogó el motor. Y probablemente la segunda también. Entonces, ¿a qué viene este comentario? A que todo esto que estamos hablando, no esperen hacerlo bien la primera vez que lo intenten. Lo más probable es que la primera vez que intenten alguna de estas cosas, algo no funcione, algo no salga como queríamos. Yo ahora quise hacer esto de esta sesión multiparte y me falló. Y bueno, entonces es un aprendizaje. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de solucionarlos para que en el futuro podamos hacerlo mejor. Y como yo digo siempre, ser honesto con los estudiantes diciéndoles que estamos todos aprendiendo, estamos nosotros aprendiendo y están ellos aprendiendo, y por eso es importante tener eso presente para bajar las ansiedades y que podamos ir aprendiendo entre todos de alguna manera. Así que bueno, yo acá paro, después les voy a comentar un poquito cómo es esto de los breakout sessions y de cómo manejar eso, pero ahora paro y habilito para que hagan comentarios, preguntas, no sé, ahora veo... Perdón,
Sí. Uriel Mariano Gesic de Análisis de Sistemas y de Administración de Recursos. No sé si me están escuchando. Te escucho Sí, y te te veo. escuchamos. Primero, buenas tardes a todos. Un comentario muy breve que yo quiero extender para todos, y lo dije también en Análisis de Sistemas, con el grupo de análisis de Darío y de Florencia. A mí me parece que todo esto es como que la sensación que tengo es, cada vez que asisto a una de estas charlas, algo nuevo aprendo. Quizá muchas cosas las estamos haciendo bien con el curso de Silvia Rial en análisis y en ADR con los cursos de todos los docentes, de Fabricio, bueno, Andrés está como jefe de cátedra ahí, y todos los docentes de ADR, pero digo, son cosas como que es un proceso que uno va refinando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y que así como hay un montón de cosas que se van cumpliendo, que nos debe pasar a todos, de que debe incorporar cosas nuevas, utilizando obviamente el marco de UTN del Web Campus, que lo usamos. A mí me agarra esta cuestión de ansiedad de querer utilizar todas las herramientas posibles, y me parece que, bueno, que es un proceso, que hay una frase que se dice de que Roma no se construyó en un día. Me queda siempre esa frase así pendiente en un montón de cosas de la vida personal. Y bueno, y que esto, la verdad que, si bien uno lo tenía, o el año pasado, uno sabe como tecnológico que estas herramientas están disponibles, la verdad que esta pandemia trajo aparejado esta cosa de, bueno, nos tenemos que lanzar a la aventura y estamos como obligados a hacerlo. Obligado en el buen sentido de la palabra. Digo, los alumnos cada vez están más metidos, los veo más involucrados, les gusta la incorporación de la tecnología. Uno pierde el cara a cara, digamos, en lo que es el presencial, pero nada, me parece positivo como comentarles a todos lo que me pasa a mí personalmente, que seguro que es algo que les pasa a todos, y que lo que me gusta de estas charlas que están habiendo los sábados es que, si bien uno dice, esto lo usé, esto ya lo conozco, rescato como puntos en cada una de las charlas que voy asistiendo a incorporar de a poco cosas nuevas. Y bueno, y esta cosa de bajar la ansiedad y de estar sobre todo sobre el alumno, ¿no? Porque si bien uno empezó con esto hace muy poco, estar encima del alumno hace que ellos se sientan también de que nosotros estamos. Nada más que eso. Sí, Mariano, gracias por tu comentario, absolutamente pertinente y apropiado para esto que estamos hablando. Y a mí me permite decir algo que también suelo decir en talleres y en capacitaciones, y es no pretender hacer todo de golpe, ¿no? O sea, probar con una cosa. A ver, si yo de golpe vi que esta herramienta me interesa, bueno, voy a probar esta herramienta en una clase, en una actividad. No querer hacer, mirá, vi de estas 10 herramientas, vamos a poner las 10 herramientas de golpe para todas las clases, porque esa es la mejor forma de fallar, ¿no? Ir probando, ir haciendo, a pesar de que yo digo que es como si nos hubiera alcanzado un tsunami y la ola nos llevó puestos a todos, dentro de esta ola que estamos empezando a surfear de alguna manera, ir tratando de adaptarnos sin tampoco exigirnos que de la noche a la mañana seamos todos expertos en tecnología educativa y en pedagogía y en metodologías y en todo lo que quieran, ¿no? Así que Totalmente tu comentario es muy pertinente y gracias. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Sí, yo a lo mejor. Hola. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? ¿Qué Qué tal? increíble el curso, ¿eh? Vino justo para prepararnos. Sí. A ver, primero digo, quizás tiene que ver también por mi formación, este tema de estar como siempre muy pendiente de los alumnos. Esta situación llegó, como decís vos, como un tsunami y nos llevó puestos a todos y también se llevó puesto a los alumnos. Claro. Entonces es como un ensayo y error, digamos, ¿no? Es como ir haciendo ajustes, qué es de qué se quejan, de qué no se quejan. O sea, si le das para leer, todas las materias nos dan para leer. Si les mandás un video, bueno, si les mandaste 2 videos ya es un montón, no podemos digo, claro, porque es así, es la queja y la queja.
digamos, pero por otro lado también me parece, en el caso nuestro, tenemos muy en cuenta el tema de contener, ¿no? Porque sabemos que este tema del aislamiento trae sus consecuencias, por lo cual siempre cerramos, más allá de que estamos usando Kahoot y que estamos usando algunas herramientas que son interesantes como para matizar y hacer que el alumno sea el centro de este espacio virtual, que lo vamos, por supuesto, semana a semana tratamos de ir sumando de a poco, porque además yo al no ser, digamos, yo al no ser de la carrera, se imaginan que estoy aprendiendo increíblemente, porque vivo usando herramientas y viendo. Pero digo, creo que es eso, pero lo que más, a lo mejor en lo que más hincapié hacemos es en la contención de los grupos, ¿no? Porque aparecen como reacciones así del orden de lo inesperado, ¿no? Pues yo digo, la queja está buena siempre y cuando la queja sea una queja constructiva. Así que trabajamos mucho a veces desde ese lugar, desde que este es un espacio que armamos entre todos y que nosotros lo estamos armando de esta manera porque la universidad nos está acompañando y que, bueno, que tenemos todo este apoyo institucional con todas las capacitaciones, pero que también para nosotros este es todo un desafío, ¿no? Más allá de que yo ya daba un curso virtual, pero no es lo mismo de golpe tener que transformar, como bien decías vos, el espacio del aula totalmente en virtualidad. Pero me parece que es eso, ¿no? Es como ir... Y también calmar nuestras ansiedades, porque seguramente por momentos, como decía Mariano, quisiéramos poner todas las herramientas en todos los cursos y que todo fluya de manera así mágica. Creo que es ir midiendo, ¿no? Hasta dónde cada curso es diferente, es particular. Entonces ir midiendo esto, ¿no? Como para nosotros llegar al final del proceso bien. Es así como vos decís, Liliana, tal cual, y de hecho también lo que vamos a tener que lidiar con lo que pase cuando pase todo esto, ¿no? Sí. Cuando el otro día le pregunté a mis alumnos cómo veían, que opinaran sobre cómo estábamos desarrollando el curso, etcétera, hubo no pocos que dijeron, queremos que siga así después de que termine la emergencia, ¿no? Porque claro, me dicen, ahora no tengo que viajar, no pierdo tiempo viajando, no tengo problema para ver la pantalla, porque en el aula por ahí no veo bien o no escucho, yo qué sé, digamos, le empiezan a ver la parte positiva a todo esto, ¿no? Y entonces también esto como en otros órdenes de la vida, nos está pasando y nos va a pasar, todo esto va a significar un antes y un después, ¿no? Y Guillermo Balbano dice que tal vez sea un mix, ¿no? Ojalá todo esto nos sirva para que a la vuelta de las cosas podamos tomar las cosas buenas de la presencialidad y las cosas buenas de la virtualidad y promover un modelo más flexible, que es lo que todos necesitamos. Quizás, como se dice, ¿no? No hay mal que por bien no venga, quizás este sea el momento de aprovechar, o sea, que termine toda esta historia maldita y que nadie más se enferme, que eso es lo más importante de todo, pero que podamos, como creo que alguien decía, transformar la crisis en una oportunidad. Pero bueno, quiero dejar, por ahí alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Quería preguntar, ¿qué tal? Magnífico la presentación, me encantó. Aparte con el detalle de las herramientas, la verdad fue muy completo. Me encantó. Gracias. Lo que te quería preguntar es, en base a lo que es el aprendizaje invertido, y si yo lo pienso, digamos, en dos partes, como una parte es donde nosotros enseñamos y los chicos aprenden, como bien vos decías, y la otra parte, digamos, si se quiere, la parte del examen, ¿no es cierto?, de la evaluación. Entonces la pregunta es, ¿se puede tener en cuenta lo que es el aprendizaje invertido para la creación, digamos, de las evaluaciones? No sé si se entiende la pregunta. A ver, voy a tratar aclaremos un tema. La evaluación no es según yo lo entiendo, ¿no? Pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que la evaluación no es un momento aparte. Cuando uno habla de evaluación continua o de evaluación formativa, está hablando de que está diciendo que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje.
La evaluación tiene que ser entendida como algo como una forma más que le sirve al estudiante para aprender. Si lo entendemos de esa manera, entonces empezamos a cambiar esa lógica en la cual primero aprenden y después los evalúo, les tomo examen, ¿no? Tenemos muy metido eso en la cabeza porque, bueno, no de casualidad, esto tiene siglos, así, no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero empezar a pensar esto de esta manera. Lo que estamos diciendo en el aprendizaje invertido, a ver, voy a poner un caso muy concreto. Yo me conecto por videoconferencia con mis alumnos y me paso 1 hora, por ahí hasta más, 1 hora y media hablando, dictando clase, y los alumnos me están escuchando sentaditos frente a la pantalla. ¿No hubiera sido mucho mejor grabar eso, poner el botón de rec y grabar eso y dárselo para que lo vean antes y que vengan a la clase a hacer las preguntas sobre, claro, alguno me va a decir, pero si yo les grabo 1 hora y media de mi cara hablando, se van a dormir todos, no lo van a ver. ¿Y quién me dice que si hago eso en vivo, no van a dejar la pantalla prendida y se van a ir a hacer cualquier otra cosa? Las estrategias las tenemos que cambiar. No sé si con esto respondo un poco a la pregunta o al comentario que hacías, Lucio. Sí, yo quería saber, eso sí, la técnica de aprendizaje invertido, de alguna forma, no, más allá que vos decías que está bien, tiene que ser todo integrado a la evaluación como el aprendizaje o la enseñanza que hacemos, sino si de alguna manera, digamos, se puede meter el aprendizaje invertido en, no sé, en un trabajo práctico, en la evaluación misma, pero como claro, decía el tema de lo parcial. Sí, ahora entiendo mejor tu pregunta. Claro que sí, porque esas actividades que hacen cuando antes o después me sirven para la evaluación. O sea, si hacen un trabajo a ver, digo, por ejemplo, en mi caso, en mi asignatura, ya hace muchos años, yo les doy para hacer un trabajo de investigación en grupo y el trabajo, digamos, el documento que tienen que presentar, lo hacen en Google Docs, y yo entro a ese Google Docs para ver lo que están haciendo y puedo ir evaluando lo que van haciendo, cómo van aportando, porque si no, cuando les hacemos hacer un informe, muchas veces recibimos un informe y no sabemos si lo hicieron todos o lo hizo uno y le puso la firma a todos. En cambio, usando una herramienta como Google Docs, yo puedo ver qué es lo que aportó cada uno, la calidad, la cantidad, etcétera. Y eso entonces sirve para la evaluación y es una tarea hecha fuera del aula. Acá Pablo dice, el secreto, creo yo, pasa por hacer que el video que les mandas a ver en sus casas sea entretenido y llevadero, además, obviamente, de que tenga el contenido educativo necesario para la lección. Bueno, eso daría para, es muy cierto, para empezar, y cómo hacer un video educativo daría, digamos, para hacer otra charla sobre ese tema. De hecho, antes de que viniera la cuarentena, perdón, estaba previsto que íbamos a ofrecer microtalleres en el centro para enseñar a hacer videos educativos, pero bueno, eso se retrasó, digamos. Estoy viendo si me da el tiempo para preparar algún cursito en línea, pero bueno, claramente hacer un video educativo de buena calidad y que sea ameno y que sirva para que aprendan, no es simplemente grabarme a mí hablando durante 1 hora y media, digamos que claramente no. Uribe, quiero agregar una cosa muy chica del tema de los videos. También hay que tener en cuenta, más allá de la edición y de todo el video, en que a veces vos tenés un limitante en la capacidad del campus virtual o el lugar donde uno los quiera subir. Tengan en cuenta eso porque a mí me pasó de que uno quizá quiere grabar un video que es un poco extenso, lo terminás, lo diseñás, lo haces y después tenés la limitante de cuál es la capacidad para subirlo. Pero en realidad, en ese caso lo que yo recomiendo es subirlo a Google Drive y compartir el link de Google Drive o subirlo a YouTube y compartir, Sí. O sea, no subir al campus el video, sino subirlo a Google Drive. No tenemos límite de capacidad de almacenamiento y entonces se puede poner el link en el campus.
Acá hay otras preguntas. Exactamente, Uriel, quería que se tenga esa consideración. A veces uno subestima el espacio del Drive y no todo, al contrario, aunque hubiese la posibilidad de cargarlo en el Web Campus, hasta tampoco sería operativo, por una cuestión no de sobrecarga de servidor, sino que curso a curso y pensando en un futuro, es bueno tener en el repositorio Drive toda la documentación, incluyendo los videos. Y una salvedad más, adicional a lo que está mencionando Uriel. No es solo un tema herramental de conocer qué herramientas se usan para filmar o para editar. Es decir, hay toda una dinámica en el desarrollo de material didáctico en video. Tal cual. Complementariamente a lo que menciona Uriel, es que les vamos a estar, en la medida de nuestras posibilidades, acercando, facilitando material para que ustedes puedan no solo también tener las consideraciones mínimas a la hora de grabar un video educativo, sino también para editar videos en los que también se puede hacer referencia a videos ya hechos y no inventar la pólvora. Si ya hay videos que sirven para una determinada temática, poder incorporarlos dentro de un material de desarrollo propio en nuestra clase. Bueno, de hecho, Andrés, vos viste que para que vieran antes de esta sesión, de este encuentro, mandé videos que no había hecho yo. Digo, no tenemos todos que hacer, como vos decías, reinventar la pólvora. Si hay un buen video en internet, lo buscamos en YouTube y está bueno y se explica bien, ¿y por qué no lo vamos a usar? Digamos. Exacto. Pero sí es importante tener herramientas, es decir, conocer herramientas donde nosotros vamos a estar transmitiéndoles ejemplo. DaVinci Resolve es un editor de video completísimo, free software, es decir, gratuito, tiene una versión gratuita, totalmente ilimitada y donde hasta se usa para hacer películas, o Shotcut, o Filmora, hay varias. Yo les puse acá en la presentación OpenShot y Lightworks, son dos software open, abiertos, gratuitos. Hay montones, pero perfecto. Sí, tal cual. Bueno, alguien que quiera hacer algún comentario, antes de que les muestre cómo, que les había prometido y no quiero dejar de hacerlo, cómo abrir esos breakout sessions que... Diego Hernán tiene abierto el micrófono. Buenas tardes. Yo tengo una consulta respecto de la evaluación entre pares. Sí. Yo eso es algo que intenté en algún momento implementar años anteriores, haciendo que se intercambien trabajos prácticos, y me había costado muchísimo corregirlo porque tenía el TP original que hizo el grupo 1, después tenía encima la corrección del grupo 2 y me costó muchísimo trabajo cognitivo saber qué corregirle al grupo 1, qué corregirle al grupo 2, lo que no había visto. Me fue un lío bárbaro. ¿Cómo sería bien aplicada la dinámica de evaluación entre pares? Bien, buena pregunta. En principio es clave la herramienta y cómo lo configures. El taller de Moodle es muy interesante, es una buena opción, pero sugiero, si lo van a usar, que primero vean, hablando de videos, que vean algún tutorial en internet, que los hay muy buenos, para ver cómo configurar la evaluación entre pares con la herramienta taller. Hay otro, por ejemplo, PeerGrade, es un poco más intuitivo, pero no está en el campus, es una herramienta que está en la web. De todas formas, para mí la clave es la herramienta de evaluación. Tanto para nosotros como para los estudiantes, la herramienta que vamos a utilizar para la evaluación es clave. Y ahí me permito sugerirles el uso de rúbricas. Cuando uno define el modo de evaluación en el recurso taller, uno puede poner que los alumnos evalúen con rúbricas. La rúbrica le ayuda al estudiante a saber qué tiene que evaluar y qué categorías hay para evaluar. Y después, cuando uno hace la evaluación de la evaluación, digamos, cuando uno ve lo que evaluaron los estudiantes, es mucho más fácil de procesar, porque no es
cada uno puso un comentario, me pareció tal cosa, me parece que tengo que leer montones de cosas que se hace inabarcable. Con la rúbrica queda parametrizado y es mucho más fácil de levantar los datos, y de hecho, tomando lo que hicieron ustedes con el tablero de control, podría ser una herramienta más para incorporar en ese tablero de control, que aprovecho para felicitarlo, porque la verdad me pareció fantástico. Bueno, gracias. Alicia quería preguntar algo. Alicia, sí, hola. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Uriel? Mi pregunta iba, a ver, no sé si poner la cámara. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta era por lo siguiente, porque yo les he estado haciendo videos en esta época de la parte teórica, ¿no? Videos, como vos decías, también con preguntas, o hay momentos que les planteo un ejercicio, les digo páusenlo y luego continúen para que yo les dé una respuesta posible y comparen. Bueno, hago eso y se los mando ver para poder aprovechar en las clases online hacer ejercicios, ¿no? A veces ellos mismos en los foros me ponen que si sería bueno practicar tal ejercicio, que por ahí es difícil de escribir, ¿no? Como yo doy matemática, de escribir por ahí en el foro, y prefieren que se los explique online. El asunto, mi pregunta concreta es que yo, por ejemplo, de un curso de 60 alumnos, a las clases online vienen 40 nada más. Y de esos 40 son muy poquitos los que participan. Hoy, cuando vos hiciste la pregunta de cuánto tiempo uno estaba hablando en las clases online, yo puse 80%, porque a veces yo me quedo esperando, le digo, y chicos, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos resolver esto? Y yo no sé si porque son de primer año no se animan a hablar, o algunos no tienen micrófono, pero bueno, yo tengo mi ayudante que me va traduciendo lo que escriben en el chat, me lo va leyendo para que yo sepa. Pero si hay alguna manera de motivarlos, o si es que están tímidos por esta situación, ¿qué podríamos hacer para hacerlos participar más? Porque yo, de por sí, en las clases presenciales siempre trato de hacerlas participativas, y acá se me dificulta en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente algo de eso hay. Obviamente en primer año, yo no estoy en primer año, pero imagino que debe ser más difícil, porque además de adaptarse a la universidad, de golpe se están teniendo que adaptar a una universidad distinta completamente de lo que solía ser, ¿no? O sea, vienen de una educación secundaria presencial y llegaron a una educación universitaria a distancia. Es como que el mundo, se les cambiaron el piso, digamos. Entonces hay que comprender que para ellos están en un escenario completamente desconocido. Ahora bien, a mí también me pasa que lograr que participen cuesta, que no todos participan, pero yo lo que hago, porque a muchos no les gusta hablar, pero hay otras formas de hacerlo participar. Por ejemplo, tener un cuestionario. Yo lo que hago normalmente, aun cuando tengo que explicar un tema, es interrumpir frecuentemente y mandar un cuestionario. Si explico un tema, ahora al principio de año explico más de lo que explico más adelante, porque son temas muy fundamentales, muy conceptuales, que me interesa que los entiendan bien, y entonces lo que hago es interrumpir y mandar una pregunta a través de un formulario, a través de por ejemplo, un Google Forms, o un Socrative, o Mentimeter, o lo que fuera, cualquiera de esas herramientas. Y lo que sí veo es que ahí participan todos. O sea, por ahí no hablan, pero sí participan. O sea, veo que están enganchados, veo que me están siguiendo, veo que alguno dice no sé, entonces vuelvo a ver, ¿por qué decís que no sé? Y como que voy sondeando permanentemente, y en todo caso voy yo a buscar a aquellos que no participan, ¿no? Pero entiendo, en mi caso es una materia de cuarto año, imagino que en primer año debe ser mucho más difícil, pero aprovecho sí para felicitarte por tus videos, porque los he visto. Además, Emanuel me contó cómo está colaborando con vos. Es un gusto saber que estudiantes que están colaborando con nosotros en el rol docente, ¿no? La verdad que eso también nos pone muy contentos, ¿no? Emanuel es fenomenal. Sí. Bueno, bien. Bueno. Porque sí, yo he hecho cuestionarios y en eso sí se han enganchado, es cierto. Voy a incorporar más de esto. Bueno. Alicia,
Alicia, no sé cuántos alumnos tenés, pero sí los chicos que habían, los Diego Hernán, que hablaron al principio, viste que ellos hablaban de trabajos en grupo. Sabés que cuando trabajas en grupo, chicos, ¿no? Yo tengo grupos de 4 chicos, ponele, en mis cursos, se reprenden y hablan, y es más fácil cuando están de a poquitos. Obvio que requiere un trabajo nuestro, ¿no? De preparación, pero a mí me súper resultó eso, verles la cara. Les pido que de alguna manera vernos la cara porque es importante, y ahí se largan y se animan más, un poco más, ¿viste? A veces en el montón no, pero cuando son de a poquitos es más fácil. Aprovecho Perdón. ¿Alguien quería decir algo? Acá, sí. Acá, Flor, ¿cómo ¿qué te va? haces? No, yo perdón, yo tengo de primero, de segundo y de quinto. Ajá. Y ¿sabés, Alicia, qué hice yo? Me engancho 15 minutos antes y hago con los de primero y de segundo empezamos a hacer como una competencia de música. Subimos música. Qué bueno. Entonces ahí había algunos que nunca habían aparecido. Nada, uno sube música de ascensor, música de cualquier cosa, música de consultorio, escuchamos música. Esos 15 minutos antes, y empiezan más relajados. Mirá que empiezan 8 menos cuarto. Pero al sacarlos de contexto, lo propusieron unos chicos de segundo año. Si no podían poner música antes de empezar. Les dije sí, antes del horario. Y después lo pasé a primero. Y la verdad, no quiere decir que todos, algunos empezaron. Y lo que nos pasa a Alicia y a mí, tenemos cursos de 60 y pico, a veces hasta 70 alumnos. Hacer grupitos de 4, arrancamos a la mañana y terminamos a la noche. Sí, olvídate. Claro. Si me permiten, Hugo acaba de compartir un videíto que él armó, véanlo ahí en el chat, está el link. Y no quiero, después si quieren, yo no tengo problema, seguimos charlando todo lo que Andrés y nos deje. Pero les quería mostrar, voy a compartir mi pantalla ahora, lo que les vengo prometiendo de hace un rato. Voy a compartir aquí mi pantalla. Yo lo que había preparado, y esto se los sugiero para hacer a ustedes, es armé varias sesiones de Google Meet distintas. En el calendario de Google uno las puede ir configurando y seteando. Y a cada una de ellas le tomé el link, la URL con la cual uno accede, y armé un listado aquí. Bueno, esto es lo que no pude armar con ustedes porque la computadora me dijo basta, pero acá lo que hay es un link para acceder a cada una de esas sesiones. Yo tengo acá, por ejemplo, otra abierta, esta que ven acá, no es la que estoy con ustedes, es otra que tengo aparte. ¿Y cómo hago? Porque alguien había preguntado, creo que Flor había preguntado en la anterior, ¿cómo hago para...? Yo había preguntado, sí, ahí acá, me fijé, en configuración. No, y sí, y también hay acá un plugin que se llama Mute Tab, que vos podés mutear la pestaña que quieras. Es otra herramienta que te permite, entonces vos podés tener varias sesiones abiertas, los estudiantes trabajando en cada una de esas sesiones. Voy a dejar de compartir la pantalla aquí, y entonces uno puede ir, como vas en el aula, que va recorriendo los grupos y va viendo cómo trabajan, va recorriendo las diferentes salas y va interviniendo mientras ellos hablan e interactúan entre ellos, y no se mezclan los sonidos porque tengo muteado y solo habilito el micrófono en la sala en la que estoy, y entonces ahí participo, ¿no? Eso está bueno. Lo que hoy verifiqué, nunca lo había hecho con tantas ventanas juntas, porque yo no sabía cuánta gente iba a ser, y entonces armé 10 salas, y cuando llegué a la 8ª, la computadora murió. Así que ese es un tema que aprendí hoy. No hay que abrir demasiadas salas juntas, salvo que uno tenga una flor de máquina. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, Uriel, yo justo esta semana que pasó, hice esto mismo que vos propones, pero yo lo implementé un poquito distinto. A ver. O sea, cuando yo doy la clase, digamos, igual que la doy
en el campus, pero en este caso a través de video, ¿no? Sí. Llega el momento de la ejercitación, y bueno, ¿qué hago? O sea, si yo corto, les digo, bueno, ahora hagan ejercicios, se van. Entonces lo que hice fue decirles, bueno, miren, tienen que hacer los grupos. Yo desde el primer día le machaco con que tienen que hacer grupos, bueno, muchos. Pero bueno, les digo, hagan grupos, pero los grupos los implementan como, o sea, se abren un Zoom, se abren un Meet, se abren lo que quieran, arman grupos de 4 o 5 personas y entre ustedes, en grupos, se ponen a resolver ejercicios. Sí. Cortamos la video, o por ahí la dejamos, pero yo estoy. Entonces, el que tenga alguna duda, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? El que tiene alguna duda, el grupo que me quiera llamar, el grupo que quiera que el profesor pase, digamos, por ese grupo, como si fuesen islas, ¿viste? De mesas. Sí. Bueno, me pasa el link de la videoconferencia del grupo y yo me meto. Y anduvo bárbaro, la verdad. Anduvo espectacular. Bien, bien. Bueno, Andrés, decime, a ver, Juan, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Uriel? Escúchame, yo quería hacer una pregunta que sale un poco de este foco, así que yo lo que pasa es que la quiero hacer porque veo que hay algunos colegas que son evaluadores, inclusive Andrés, que es el vicedecano que tiene un perfil importante. Quería hacer una pregunta y la dejo para que se conteste después, porque sale un poco de específico de lo que estabas hablando de videos. Y tiene que ver con esto. ¿Cómo se inserta la evaluación invertida, la formación invertida, el flip learning, en un contexto donde la evaluación de carrera académica tiene parámetros que van en contra de eso, porque está fuertemente asignada por ejemplo, cumplir el programa, donde los tiempos son limitantes? Entonces quería tener un comentario de tu parte o de alguno de los colegas que están en evaluación para en realidad, sí. Es un tema que surge siempre en todas las capacitaciones. Utilizar aprendizaje invertido no implica necesariamente mayor tiempo, en algunos casos al contrario, y no implica dejar de cubrir los temas que son fundamentales para la asignatura. No me va a dar el tiempo para dar una respuesta más completa sobre eso, pero en todo caso, si querés, armamos una reunión en otro momento y te explico con más detalle. Pero en todo caso, déjame que diga que no es incompatible una cosa con la otra, para nada, para nada. Andrés, no sé ¿cómo andamos de tiempo? Si querés cerrar? Excelente. Yo apuntaría más que nada por una cuestión de tiempos y de respetar a quien se tenga que ir a hacer alguna otra obligación dentro de su domicilio, porque nos quedamos en casa. Pero sí, obviamente brillante y muchísimas gracias. Es de un nivel destacado todas las jornadas que hemos tenido hoy, brillante obviamente Uriel, y destacado el nivel también, con una generosidad extrema, el poder ilustrarnos con todas estas temáticas que hacen al buen desempeño docente, del tanto que estamos comprometidos y más aún con el corazón en tecnológica. Y que hayas dedicado este valioso tiempo y todos tus conocimientos, Uriel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Han sido también con las preguntas, obviamente, enriquecedoras. Hacen de nuestra tarea, como siempre, un placer. Cuídenos. Sí, yo agradecer a todos por la participación, los saludos que están mandando. Con muchos de ustedes tenemos ya... hemos transitado juntos otras capacitaciones y la verdad que es siempre un gusto compartir la experiencia que uno va haciendo con los colegas y de eso se trata, de ir aprendiendo entre todos. Todos en general tienen mi mail, saben cómo ubicarme, con lo cual cualquier otra consulta que quieran hacer a posteriori o no solo consulta, comentario, sugerencia, todo bienvenido. Y como dice Andrés, orgullosamente tecnológico. Orgullo total, muchísimas gracias, Uriel. Acuérdense que hoy es sábado
y que tenemos teatro en casa. Así que para distendernos, alguna bebida espirituosa, una rica comida y teatro en casa a las 20:30 desde el Teatro La Plaza. No es publicidad, es gratuito obviamente, pero esperemos que esto de estar todavía en cuarentena pase pronto, lo más pronto posible. Lo más importante es que desde UTN seguimos trabajando más aún, con más esfuerzo, más compromiso, y donde les quiero agradecer de corazón porque se reconoce y se valora el esfuerzo y la capacidad que tienen. En el día a día no hay un solo estudiante que se quede sin UTN. Así que felicitaciones nuevamente y un gracias inmenso, emocionante. Gracias. Y seguimos con las capacitaciones. Entren al canal que les distribuyó el ingeniero Bengochea, suscríbanse y pongan la alerta, que si colocan esa alarma, cada vez que se suba un nuevo video les va a aparecer la notificación. Es el espacio en donde nos encontramos también con estas capacitaciones, para seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Andy, gracias a vos. Gracias a Uriel, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ambos. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Uriel. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos, profe. Chao. Bueno, gracias. Bueno, guarda con los ladrillos, subo atrás. Está Sí, lindo. ahora la Se ve cambio que trabajaste, se ve que trabajaste. Genial, genial. Andrés, genial. Buenísimo. Chao, un placer. Chao. Chao. Chao.